dando continuidad al módulo 1 de Estudio de los Derechos Humanos. Estamos tocando la cuarta parte, clasificación de los derechos humanos. Dentro de lo que son los derechos humanos debemos de trabajar las bases fundamentales de los mismos. Los derechos humanos son fruto de una construcción del pensamiento occidental, es especialmente de la época moderna. Cuando hablamos de un pensamiento occidental, estamos hablando de todo lo que es Europa, Estados Unidos, y de la época moderna estamos refiriéndonos a lo que es todo lo que se refiere generar entre lo que es el siglo XIX y XX. De igual manera, este es un pensamiento greco-romano, parte de establecer el pensamiento filosófico universal de los griegos en el sentido de lo universal fundamentalmente. Es parte de lo que es la corriente del humanismo, que ve a las personas como un todo. Ya habíamos visto el concepto de persona y de ser humano, y en el fondo está la idea de lo que es la naturaleza humana en todos los aspectos. Progresivamente se ha ido tomando conciencia de lo que son los derechos humanos. Como habíamos visto ya en la primera parte, los derechos humanos no nacen de la noche a la mañana, ni son producto de una sola posición o de un solo pensamiento. Ha tenido un desarrollo de casi 19 siglos para que estos se puedan instaurar. Otro elemento que hace parte a lo que son los derechos humanos es que hay una moral política. La moral política está ligada a lo que es una ética, a valores políticos, a normas jurídicos que van a trabajarse y que van a ser parte o un resultado de una lucha contra la injusticia y la tiranía que hacen los estados fundamentalmente hacia sus ciudadanos. Otro de los elementos que hemos ido reiterando en todo el proceso, en esta cuarta parte igual lo vamos a hacer, es que los derechos humanos buscan reconocer la dignidad de la persona humana. En algún momento de lo que es el módulo vamos a trabajar lo que es la dignidad como parte del proceso de aprendizaje. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, origen étnico o social, religión, género, capacidad, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. No puede renunciar a su beneficio y puede ser privado de él. El análisis histórico, nuevamente, estábamos viendo que hay precedentes históricos que hacen a lo que son los derechos humanos. Habíamos hablado que uno de los precedentes históricos más fundamentales ha sido la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa de 1879 y la Revolución Rusa de 1917. Pero entre ambas también se han generado otras revoluciones liberales que han dado marco a este análisis de lo que son los derechos humanos. También hemos hablado ya mucho, en la tercera parte de lo que es el módulo, se ha hablado mucho de la importancia que ha sido la implementación de la Universal de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa, pero cómo esta solo consideraba a los hombres y a los ciudadanos y no hacía a las mujeres y las ciudadanas. La lucha obrera, la Revolución Rusa, ha dado parte a todo lo que ha implicado los derechos sociales, los derechos civiles, los derechos políticos, y se incorpora ahí ya en este proceso el tema de lo que son los derechos de las mujeres. Y a partir ya de comienzos del siglo XX, 1920 hasta 1950, toda la instauración de las democracias modernas. La Segunda Guerra Mundial es el hito más histórico que podemos tener para la reafirmación de lo que han sido los derechos humanos. Si bien ya habían los derechos humanos que se habían conquistado en lo que era la parte europea y se trabajaba sobre los derechos humanos en la parte europea, a partir de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes contra la humanidad, se empieza a trabajar el hecho de que hay que luchar contra la impunidad que hay sobre referencia a lo que son generar lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, la libertad de expresión, la matanza de tantos millones de judíos y algunas otras expresiones que van contra los seres humanos. En ese sentido, también se vio la necesidad de legislar sobre nuevos delitos contra la humanidad. Haciendo un recuento de la evolución de los derechos humanos, les presentamos un cuadro que va a reflejar cuáles han sido, solamente como fines didácticos, los contextos históricos, los derechos humanos que se han sido considerando
que se han ido considerando quién ha sido el sujeto que ha sido parte de estos derechos humanos, de qué presupuesto se ha partido y cuál ha sido la necesidad con la cual se ha trabajado. Es por eso que muchos autores y muchas instituciones trabajan los derechos como primera, segunda y tercera generación en función de los derechos que se han dado en la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Pero este cuadro de evolución de los derechos humanos nos debe servir solo como referencia académica. No es y no debe ser parte y no debe trabajarse los derechos como separados. Hay que considerar que los derechos siempre, los derechos humanos, son derechos que se encuentran de una u otra manera interrelacionados. Los derechos de la primera generación, que están relacionados con la libertad, tienen su contexto histórico en la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Planteaban fundamentalmente derechos civiles y políticos y estaban en referencia al individuo. Y hay que recordar nuevamente al individuo hombre, al ciudadano. Su presupuesto era generar libertades formales y las necesidades que generó fue trabajar sobre lo que es el constitucionalismo. Los derechos de segunda generación o los llamados de segunda generación están en referencia a lo que es la igualdad y toma en cuenta la idea de obtener algo a cambio de, y fundamentalmente su contexto histórico en el cual fue desarrollado fueron las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero. Los derechos humanos fueron determinados a través de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que en algún momento se los denominó DESC y que se los trabajó así ya en las últimas 5 décadas del siglo XX. El sujeto ya no es la persona, no es solo el hombre y se trabaja más a partir de los colectivos y fundamentalmente de los colectivos, entendidos estos como las poblaciones vulnerables con las que se ha trabajado en derechos humanos. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto es que se encontraba dentro de la segunda generación un Estado social de derecho. Las necesidades es trabajar unas democracias formales y por lo tanto la delegación. Se trabaja mucho el papel del Estado y quiénes son sujetos de derechos. Los sujetos humanos de tercera generación, que son, podemos decir, los últimos de las tres últimas décadas, 4 últimas décadas de la gestión del siglo XX, tenemos los derechos de la fraternidad, que son los derechos que están ligados a la solidaridad. Su contexto histórico está en función de las revoluciones anticolonialistas, el acceso a las independencias y fundamentalmente los fenómenos de la globalización. Los derechos humanos que se han hecho énfasis en esta tercera generación son el derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente y a la asistencia humanitaria. El sujeto son los pueblos y nuevamente se trabaja y con mucho más énfasis el colectivo, pero ya colectivos específicos, mujeres, infancia, indígenas, discapacidad y otros. ¿Cuál es el presupuesto que da lugar a la tercera generación? Es el fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Y cuál es la necesidad? Son el de trabajar democracias sustantivas y por lo tanto mayor nivel de participación. Este cuadro resume lo que hasta finales del siglo XX se ha ido trabajando en función de los derechos humanos. Ya en la primera década del siglo XXI se ha ido enfatizando en la posibilidad de generar la cuarta generación de derechos humanos. Y la cuarta generación de derechos humanos está ligada a cuál es la inclusión de las personas y de los colectivos en las denominadas tecnologías de información y comunicación. Por eso, teniendo en cuenta esas 3 generaciones o dimensiones, se ha trabajado 3 tipos o 3 dimensiones o 3 generaciones. Esto va a depender muchísimo de qué autor o de qué corriente filosófica se trate, de qué son los derechos humanos. Por un lado, los derechos civiles y políticos o de primera generación, los derechos económicos y sociales y culturales o de segunda generación y los derechos de los pueblos o de tercera generación. Hay que tomar en cuenta que estos 3 dimensiones de los derechos humanos
tienen como paraguas los derechos universales de la Declaración de Derechos Humanos. Las tres generaciones ya se han vuelto derechos internacionales. Cada nación, cada pueblo va a desarrollar su propia forma de trabajar los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está conformada por un preámbulo que contiene los argumentos que fundamentan la declaración, una proclamación que señala el carácter de la declaración e indica cómo debe promocionarse, y los articulados. Son apenas 30 artículos, donde los artículos del 1 al 3 plantea la definición de ser humano, la igualdad de libertad y derechos sin discriminación. En los artículos 4, 5 y 6, la prohibición absoluta de 3 instituciones históricas: la tortura, la esclavitud y la servidumbre. Los artículos de la 7 a la 20 es la libertad negativa. ¿Qué quiere decir esto? El individuo frente al Estado, el papel del Estado en el cumplimiento de los derechos. El artículo 21 es la libertad como autonomía, el derecho a la participación política, a crear las leyes que se han de obedecer. Y los artículos 22 a la 27 es la libertad positiva, aquellas condiciones de nuestra vida que permitan ejercer nuestra libertad. Los artículos 29 y 30 son las consideraciones generales, y en algún momento se las denominó también la de los deberes. Cuando hablamos de la clasificación de los derechos humanos, debemos de trabajar que ha habido una formulación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los derechos humanos, ya sea por clasificación o por formulación, se ha dado gracias a 3 tradiciones o a 3 contextos históricos, políticos, ideológicos concretos. Por un lado, la inspiración liberal o inglesa, a través de Hobbes y Locke, lo que es todo lo que implica la libertad negativa, que es el individuo frente al Estado, la democrática inspirada en la Revolución Francesa con Rousseau para la participación política. Estos dos de una u otra manera van a configurar la primera generación de derechos, y la tradición socialista, que recoge en los artículos que tratan la libertad positiva, que incluyen los derechos de la segunda generación, también los que fueron denominados DESC. Por eso, cuando se habla de una clasificación de los derechos humanos, por favor, se hace mucho énfasis en que se habla de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos de primera generación son derechos relativos a la administración de la justicia, de la vida, a la libertad de religión o de creencia, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de circulación, a la participación política, al derecho de igualdad ante la ley y a una protección eficaz contra toda discriminación por cualquier motivo. Los derechos de segunda generación, en cambio, están ligados a los derechos de autodeterminación, de igualdad, de trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Eso quiere decir a los del derecho a las libertades sindicales y, por lo tanto, el derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. Y, por lo tanto, el derecho también a la atención de salud. Cuando hablamos del derecho a la educación, que forma parte de los de la segunda generación, también tenemos que ver el derecho a participar en la vida cultural. Y ya pasando a lo que son los derechos de tercera generación, también se ha incorporado, aparte que son los derechos de los pueblos, en los derechos ecológicos o el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero eso va a implicar los dos anteriores, el ecológico o el derecho al medio ambiente al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho de los pueblos, el derecho al desarrollo que puedan tener. ¿Cuál es la validez y legitimidad actual de los derechos humanos? Por un lado, y esto es lo fundamental, los derechos humanos son universales e inalienables, no pueden ser cambiados, no puede nadie indicar que no los pueden tener. Muestran el ideal de futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo. Marcan el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y que necesita mejorar.
Esto es fundamental, es un ideal de futuro, no es que no dejemos de luchar por los derechos humanos ahora en este presente. Y las críticas más frecuentes justamente se deben a ese aspecto, porque se dicen que son excesivamente utópicos e irreales, pero además son la muestra de los valores solo de una sociedad occidental y son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. ¿Cuáles son las objeciones a las críticas? Muestran cómo debe ser la realidad. Es lógico, por lo tanto, que no sean tal, sino el mundo como es hoy y como tal vez nos gustaría que debería de ser. Son universales y no occidentales, ya que la igualdad no es patrimonio de ninguna cultura. Lo que hay que hacer es cómo se adecúan, cómo se trabajan con los derechos de acuerdo a cada característica, a cada particularidad de cada sociedad y por lo tanto de cada cultura. Son un punto de partida y no el destino final. Las perspectivas de futuro es intentar su aplicación al máximo nivel posible, luchar hasta haber conseguido con la ayuda de instituciones comprometidas, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Periodistas Sin Fronteras y otras instituciones que están a favor de la lucha de los derechos humanos, mejorar aquellos aspectos que sean mejorables, plantear otros, no estar nunca del todo satisfechos con los resultados obtenidos. Muchas gracias por la atención.